el tema de hoy es Mientras regreso, parte 2. Y tal vez usted dice, parte 2 ya y la 1 me la perdí. Bueno, no se preocupe, voy a hacer un resumen de la primera parte, por si usted no vino o ya se le olvidó porque fue el año pasado, y volver a ponernos en línea para esta segunda parte. Entonces, todo comenzó así. Todo comenzó un día en que Jesús estaba con sus discípulos, salieron, estaban en Jerusalén, y los discípulos le dicen a Jesús: Jesús, vea qué bonito el templo, ¿no? 46 años esperando, pero qué bonito quedó, ¿verdad? Maravilloso. Vea los edificios, vea las paredes, qué belleza. Y ellos esperaban que Jesús les dijera: sí, ¿verdad? Qué bonito, ¿no? Y la respuesta de Jesús fue totalmente sorpresiva, porque Jesús les dice: sí, muy bonito, pero no va a quedar piedra sobre piedra. Jesús estaba profetizando que el templo iba a ser destruido en algún momento. Y entonces les dio curiosidad a los discípulos y le dijeron: contanos más. Y entonces Jesús les empezó a hablar lo que se conoce como las señales antes del final de los tiempos. Y es donde Jesús les empieza a decir que van a haber guerras, que van a haber terremotos, que van a haber hambres, etcétera. Todas las señales que van a venir. Pero Jesús no cierra la enseñanza simplemente diciéndoles acerca de todas estas señales que van a marcar el final de los tiempos, sino que Jesús cierra la enseñanza diciéndoles lo que Él espera de nosotros como iglesia mientras Él regresa. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros mientras Él regresa y se dan todas estas cosas? Así que Jesús hace una introducción y la vamos a leer. Está en Mateo 24, del 42 al 51. Mateo 24, del 42 al 51. Ya Jesús les dio todas las señales, les dijo lo que va a acontecer, lo que debían de esperar, pero ahora entra una enseñanza diferente. Y dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya siendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, aquí Jesús, varias cosas claves que podemos encontrar. Mientras Él regresa, que dice que nadie sabe ni el día ni la hora, Jesús espera primero que velemos. Ahora, velad no significa que usted no pueda dormir, ¿verdad? Por aquello, usted dice: ¿y cómo, verdad? Velad en la Biblia significa estar vigilantes, estar atentos, estar alertas. Como decimos aquí en Costa Rica, estar chispas. Estar alertas, no estar distraídos. Jesús espera que nosotros estemos alertas de lo que está sucediendo. Lo otro dice estar preparados. El tiempo que Dios nos ha dado también es para prepararnos, para que cuando vengan todas esas cosas, para que cuando vengan las pruebas, cuando venga la persecución, cuando venga todo lo que va a venir, estemos preparados espiritualmente para afrontar eso. Y lo otro dice, Él espera que seamos siervos fieles. Siervos fieles, que hasta el día en que Él regrese le estemos sirviendo. Y entonces hace esta introducción y luego Jesús enseña dos parábolas donde enseña más a profundidad esto que les estaba diciendo de velar, estar preparados y ser siervos fieles. Y entonces ahí es donde vienen dos parábolas: la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos.
La parábola de las 10 vírgenes la vimos en la primera parte, hoy nos toca la de los talentos, pero como me caen bien voy a hacer un resumen también de la de los vírgenes. Así que vamos a leer Mateo 25 del 1 al 13. Mateo 25 del 1 al 13. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Como de ellas, 5 de ellos eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibir. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, aquí teníamos un grupo de 10. 10 es un número importante en la Biblia. Por ejemplo, 10 es el número mínimo para que se abra una sinagoga. 10 es el número mínimo para que se coma el cordero en la Pascua. 10 era el número mínimo que tenía un líder de Israel. Los 10 mandamientos, es decir, 10 nos habla de un grupo completo. Entonces, en este caso, estas 10 representaban el grupo. ¿Qué es lo que marcaba la diferencia? Y lo que iba a marcar la diferencia, especialmente si iban a entrar o no: su actitud. Su actitud. Entonces, aquí Jesús utiliza una figura de la cultura judía, porque en la cultura judía la novia estaba con sus amigas esperando al novio. El novio, mientras tanto, salía de su casa con sus amigos, pasaba a la casa de la novia con las amigas, y todos se iban juntos a la cena, al banquete de bodas. Esto es muy representativo porque sabemos que la Biblia representa a Jesús como el novio y a la iglesia como la novia, y nos dice que cuando lleguemos al reino vamos a ir a la cena de bodas del Cordero. ¿Quién quiere entrar a esa cena de bodas? Yo quiero entrar. Ya imagino el banquete. Pero aquí nos dice que lo que marca la diferencia, si entramos o no, es nuestra actitud mientras el novio llega. Y entonces, ¿qué marcaba la diferencia acá? Esencialmente, que las vírgenes prudentes, dice, estaban preparadas. Ellas tenían sus lámparas y tenían su aceite. Pero las otras, dice, las insensatas no. Tenían ahí un poquillo de aceite, y a último momento, cuando ya estaba por llegar el novio, a último momento dijeron: denos aceite porque no tenemos. Y las prudentes muy bien les dijeron: no, porque si les damos, y no nos queda a nosotras, vayan a comprar. Y entonces de último momento se fueron a comprar. Ya me imagino en la tienda diciéndole: apúrele, apúrele, denos el aceite. No, espérese un momento. Y nosotros: pero es que nos van a dejar fuera, apúrele. Y no les dio tiempo. No les dio tiempo. ¿Cuántos de ustedes han dejado algo para último momento? Levante la mano. Es una adrenalina, ¿verdad? Como diciendo: uy, pero apúrele, que ya. Como ahora que tuvimos que pagar el derecho de circulación, más de uno el 31. Que le apúrele, no hay que fila, Dios mío. No voy a poder pagar a tiempo. Y así, gente, el mismo 25, el 24 a las 5 de la tarde comprando los regalos, más de uno se identifica, ¿no? Pero ¿cuál es el asunto, hermanos? Que muchas veces el dejar las cosas para lo último
más que una excepción, se convierte en un estilo de vida para muchos. Se acostumbran a dejar todo para lo último, siempre todo para lo último. Recibos a lo último, reportes de trabajo para lo último, estudiar para el examen para lo último, siempre para lo último todo. Pero eso se puede convertir en un estilo de vida, una mala costumbre que lamentablemente podemos llevar a nuestra vida espiritual. Y tratamos nuestra vida espiritual, nuestra salvación, como algo que podemos dejar para lo último. Algunos dicen, cuando yo ya vea a esa bestia que habla el pastor, ahí sí me pongo las pilas. Ahí sí empiezo a orar y a leer la Biblia. Cuidado, no le da tiempo. No nos acostumbremos a dejar las cosas para lo último. Es como si yo me hubiera puesto a preparar este mensaje ayer a la medianoche. No me hubiera dado tiempo, no hubiera estado preparado. Y es que ese es el asunto. Cuando dejamos las cosas para el último, no estamos preparados. Es como más de una vez, yo sé que tal vez ustedes lo hicieron también cuando estaban en la escuela o en el colegio, que estudiaron a lo último. Ahí en la madrugada, reino animal, reino vegetal, reino animal, reino vegetal. Y tal vez pasó el examen, pero que aprendió y estaba preparado, no lo creo. Pero le digo algo, hermano y hermana. Usted puede, por ejemplo, estudiar de última hora para un examen porque usted sabe la fecha y la hora. Pero las pruebas de la vida no tienen fecha ni hora. Son exámenes sorpresa. Vienen cuando usted menos lo espera y usted está o preparado o no está preparado. O está como las vírgenes prudentes, preparadas con aceite, o no estás preparado para la prueba. Por eso no podemos dejar las cosas para lo último, y mucho menos nuestra vida espiritual, nuestra salvación, que es lo más valioso y lo más importante que tenemos. Y esa es la gran enseñanza de esta parábola, en resumen, de las 10 vírgenes. Hay muchas cosas más, pero en resumen, eso es lo más importante. No dejemos las cosas para lo último. Ahora bien, esto tiene que ver mucho con cómo administramos nuestro tiempo. Es decir, muchas veces dejamos las cosas para lo último porque no planificamos, no nos organizamos, no administramos bien el tiempo, lo gastamos en otras cosas. Y es que el tiempo Dios nos lo dio a todos por igual. Es decir, nadie puede decir que tiene menos tiempo. Todos tenemos los mismos 24 horas, los mismos 7 días a la semana. Lo que marca la diferencia es cómo administramos nuestro tiempo, en qué invertimos y en qué gastamos nuestro tiempo. Pero aquí viene otra cosa diferente, que es con el tema de los dones. Los dones. Y quiero que leamos ahora sí Mateo 25 del 14 al 30. Que es la parábola que sigue, que es la que conoce como la parábola de los talentos. Mateo 25 del 14 al 30. Y dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor.
Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no siembro, donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echado en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, como les decía, tiempo todos tenemos por igual. Pero aquí viene algo muy diferente con el tema de los dones, lo que Dios nos da. Dios es soberano y reparte como Él quiere. A uno les dio 10, a uno les dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Pero aquí viene lo importante: lo que Dios nos da es conforme a nuestra capacidad. Es decir, lo que Dios pone en nuestras manos es porque Dios sabe que lo podemos hacer, que lo podemos lograr, que lo podemos multiplicar, porque Dios nos dio las capacidades para poder multiplicarlo. Pero aquí yo no me quiero enfocar en los siervos fieles y prudentes, porque son muy buenos. Entonces voy a enfocarme más en el siervo malo. En el siervo malo. Porque aquí hay dos cosas interesantes. Dice que le dieron uno, y dice que lo cavó en la tierra, lo escondió bajo la tierra. Y luego cuando el Señor viene y le pregunta qué hizo, su respuesta fue: tuve miedo. Lo escondí porque tuve miedo. El miedo fue la motivación para que lo escondiera bajo la tierra. Y eso es lo que quiero que nos enfoquemos hoy. ¿Dónde nació el miedo? Vámonos al Génesis. ¿Recuerdan? Adán y Eva. Ellos estaban muy felices, muy contentos en el huerto del Edén, disfrutando de Dios, disfrutando de la creación. Luego vino la serpiente y se comieron la manzana, el mango, lo que fuera. Y entonces se dieron cuenta que estaban desnudos, se escondieron, y Dios: ¿a dónde están? Y Adán le contestó: nos escondimos porque tuve miedo. Tuve miedo. Desde el momento en que el hombre tiene miedo porque hizo cosas malas, nació esto del miedo y de esconder, de ocultar. Y hay un ejemplo muy claro en la Biblia que habla precisamente de esto de cavar cuando hacemos algo malo. Les voy a contar la historia, está en Josué 7. La Biblia nos cuenta que cuando ya Josué estaba al mando de Israel, ellos se acuerdan, y le dieron vueltas a la ciudad de Jericó y pegaron un grito y se cayeron las murallas de Jericó, y entonces ellos conquistaron la ciudad de Jericó. Era un momento muy importante en el inicio de la conquista. Y entonces cuando ellos conquistaban un pueblo, quedaba un botín. Pero Dios les dijo: del botín que les quedó no pueden tomar esta parte porque es anatema, es maldición. Les instruyo, les digo que no tomen de eso. Y todo el mundo dijo: sí, Señor. Pero había un hombre llamado Acán, que dice que vio unos mantos babilonios y unos brazaletes y unos lingotes de oro. Y dijo: qué tentación. Y dice que los agarró y cavó bajo tierra y los escondió debajo de su tienda. Y el hombre, nadie se da cuenta. La cuestión es que después se van a una batalla y pierden. Y entonces Josué se rasga las vestiduras: Señor, ¿por qué nos trajiste aquí si estamos perdiendo? Y Dios le dice: están perdiendo porque hay pecado en Israel, porque yo les dije que no tomaran de eso y alguien tomó. Así que hasta que no se ha quitado eso, no les va a ir bien. Y entonces iniciaron todo un proceso de investigación y llegaron finalmente donde Acán. Y le dijeron: Acán, y Acán dijo:
Y lo confieso, es que yo vi esos mantos, esos brazaletes, esos lingotes, los codicié y los escondí debajo de mi tienda y están. Le dijeron, sáquelos. Los sacó y la historia no terminó muy bien. Los terminaron apedreando. A los que esconden cosas bajo tierra no les termina yendo muy bien. Pero muchas veces nosotros hacemos eso, hermanos. Cuando cometemos pecados, cuando queremos guardar secretos, cosas que no queremos que nadie vea, que nadie nos descubra, las cavamos bajo tierra, las escondemos, por miedo a que nos descubran, a que descubran lo que estamos escondiendo. Y entonces, eso es lo triste, la Biblia dice que nuestro corazón, Jesús dijo la parábola del sembrador, que nuestro corazón es como la tierra donde se siembra la semilla de la palabra. Nuestro corazón debería ser tierra donde se siembra la semilla de la palabra, y muchas veces utilizamos nuestro corazón como tierra, pero donde cavamos y escondemos cosas que no están bien. Pero aquí el siervo de la parábola no escondió algo que estaba mal, no escondió algo que era un pecado, no escondió algo que era un secreto, escondió algo que era bueno, algo que Dios le había dado, pero fue un miedo diferente que lo motivó a esconder lo que Dios le había dado. Porque él dijo, tuve miedo. ¿Han escuchado de Martín Lutero? Martín Lutero fue el promotor, el pionero de la Reforma Protestante. Y la historia cuenta que Martín Lutero era estudiante de Derecho, en su biografía. Él era estudiante de Derecho, estudiaba en Alemania. Dice que un día de la universidad se fue a visitar a sus papás y se regresó de noche. Y cuando se iba regresando a la universidad se vino una tormenta. Y cuando él iba por el bosque, dice que le cayó un rayo cerca. Y dice que él se asustó tanto que se tiró al suelo y le dijo, Señor, no me castigues, te prometo que voy a dejar la escuela de Derecho y me voy a hacer sacerdote. Y de verdad lo hizo. Ahora, gracias a Dios que Martín Lutero después de eso estudió la Biblia. No solamente porque con eso fue que hizo las 95 tesis de la Reforma Protestante, sino que conoció al Dios de la gracia. Porque él le tenía miedo a Dios. Él le tenía miedo a Dios. Pero parte de sus descubrimientos fue que la salvación es por gracia. ¿Y dónde hallamos la gracia? Dice la Biblia, en el trono de Dios. El trono de Dios es la máxima expresión del poder y la autoridad de Dios. Es donde Él gobierna. Es el trono donde ahora leíamos en Apocalipsis que todos los seres se postran, donde todos se quitan sus coronas. Es el trono donde Él está sentado alto y sublime, donde Isaías lo vio y dijo, soy hombre pecador. Pero la Biblia nos dice, acercaos confiadamente al trono de la gracia. Nosotros no nos acercamos confiadamente a alguien que le tenemos miedo, porque ahí es donde nosotros nos confundimos. Confundimos temor de Dios con miedo. Temor de Dios, la Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero temor de Jehová significa tenerle respeto, reverencia a Dios, pero no miedo. Le tenemos miedo a quien nos pueda hacer daño, pero Dios nunca nos hará daño. Él es el rey, Él está sentado en su trono y dice que nos podemos acercar confiadamente porque ahí podemos alcanzar misericordia. No tenemos miedo de Dios por lo que Jesús hizo y por quién es Él. Su corazón es bueno. Misericordia es una palabra compuesta, miseria y cardio, que es corazón. Eso significa que ante nuestra miseria, ante nuestra necesidad, ante nuestros problemas, el corazón de Dios se mueve. El que está sentado en el trono, su corazón se mueve ante nuestra miseria. Y dice que allá hallamos gracia para el oportuno socorro. Aquel que está sentado en el trono y gobierna está dispuesto a socorrernos, a ayudarnos en nuestra miseria, en nuestra necesidad. Acercarnos a Dios no es motivo de miedo, es motivo de confianza, de seguridad, porque les puedo decir algo, no hay lugar más seguro
que la presencia de Dios. Como decía el Salmo, bajo la sombra de tus alas me ampararé. Es el lugar más seguro donde podemos estar. Entonces, hermano, si usted es de los que le tiene miedo a Dios, como Martín Lutero, conozca al Dios en quien podemos confiar, en quien podemos estar seguros. Entonces, lo que decía el siervo no tiene sentido, no es válido. A Dios no le tenemos que tener miedo. Y si usted es de los que ha enterrado cosas en su vida porque dice, si me equivoco, Dios me va a castigar. No has conocido al Dios que está sentado en el trono realmente. Entonces, ¿cuál es el miedo que muchas veces nos motiva a enterrar cosas? Les voy a hacer una pregunta con otra pregunta. ¿Alguna vez usted se ha preguntado qué hubiera pasado si hubiera hecho esto? ¿Se ha hecho esa pregunta alguna vez? ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho esto? ¿Qué hubiera pasado si hubiera intentado al menos esto? Y lamentablemente esa es una pregunta que no tiene respuesta, porque si nunca lo intentamos nos vamos a quedar sin la respuesta. El miedo a intentar cosas nuevas es una de las razones por las que muchas veces enterramos cosas en nuestra vida. Esa es una razón. El miedo a intentarlo, el miedo a hacer cosas nuevas, el miedo a salir de nuestra comunidad y retarnos. Y muchas veces ante ese miedo lo más fácil es, lo entierro. Porque este siervo ni siquiera estuvo dispuesto a intentarlo. Dijo, no, lo entierro. Ni siquiera lo intentó. Ni siquiera lo intentó. Había un hombre llamado William Carey. William Carey era un hombre muy humilde que vivía en Inglaterra en el siglo XVIII. Su familia era tan humilde que no le podía pagar los estudios y su única opción para subsistir fue hacerse aprendiz de zapatero. Así que dejó su casa y se fue a vivir a la casa de un zapatero para hacerse zapatero. Pero este hombre, William Carey, él deseaba aprender, y aunque no tenía las posibilidades, él cada libro que se encontraba empezaba a estudiar, y su sueño era ser pastor. Y un día lo logró, después de muchos años y mucho esfuerzo, logró hacerse pastor. Y él recibió un llamado de Dios, un llamado que en ese momento era una locura, porque en ese tiempo en la iglesia de Inglaterra se creía que la gran comisión ya había terminado, que ya la gran comisión era de los 12 discípulos y que ya nadie tenía que ir a predicar el evangelio a las naciones. Pero él decía, pero yo siento que sí hay que hacerlo. Y él sentía un llamado de ir a la India, que en ese momento era un terreno totalmente inexplorado en términos evangelísticos. Y entonces él empezó a tratar de convencer a pastores y nadie le hacía caso. Y entonces él dijo, voy a escribir un libro. Y escribió un libro tratando de convencer a los pastores de Inglaterra de que la gran comisión no había terminado. Hizo una presentación con un grupo de pastores y cuando terminó la presentación dijo una frase que quedó en la historia. Dijo, espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios. Espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios. Y lo que él iba a intentar era ser el primer misionero que se iba a la India. Y le contó a la esposa, le dijo que estaba más loco que una cabra. Le mandó una carta al papá, le dijo que también estaba loco. Y él dijo, aún así voy a intentarlo. Se fue en un barco y no lo llevó a la India. Y él estaba a punto de enterrar su sueño de irse a la India. Ya estaba a punto de escribir una carta, de hecho, diciendo, lo intenté pero no lo logré. Y en eso llegó un barco de Dinamarca y le dije, nosotros lo llevamos. Y eso cambió la historia de las misiones y de la expansión del evangelio para siempre. Si quieren saber más, lleven la escuela de misiones. Pero él lo intentó algo que nadie había hecho. Intentó algo, se fue a la India sin saber el idioma, ahí lo aprendió.
y llevó el evangelio a la India. Espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios. No hay mayor aventura que intentar cosas para Dios, porque ahí es donde crece nuestra fe. Ahí es donde realmente vivimos plenamente la vida cristiana. Y sí, intentar implica equivocarse, porque esa es otra de las cosas que muchas veces nos hacen enterrar las cosas. Porque sí, muchas veces lo intentamos, pero lo intentamos y nos equivocamos y decimos: no, qué inútil que soy, ¿para qué lo intenté? ¿Para qué me metí en esto? Y enterramos nuestros sueños, nuestros ministerios, nuestros proyectos ante las dificultades, ante los errores, ante los fracasos. Les voy a contar una historia mía. Hace muchos años yo trabajaba con adolescentes y uno de mis sueños era ir a servir a un retiro espiritual. Pero siempre que pasaba en la lista, nunca estaba yo. Yo decía: este año es mi año, la lista. Y yo no estaba. Y un año dije: este es mi año, yo voy a ir. Y pasa en la lista y no estaba yo. Y el otro. La cuestión es que algo pasó de último momento. Creo que alguien no pudo ir y de último momento me dijeron: usted va. Y yo: Y entonces según yo, digo yo, mínimo a sacar demonios voy, ¿verdad? Pero no, como era principiante, me pusieron a repartir cosas nada más. Entonces mi labor más compleja, escuche, era repartir unas cosas en un momento específico. Esa era mi labor más compleja. Y entonces el que estaba de pastor dice: tienen que repartir esto en el momento en que yo diga. Yo: sí, señor, entendido. La cuestión es que ya empieza, están las luces apagadas y yo me distraje, hermanos. Yo estaba como un participante más. Y llega un momento en que ya me perdí. Digo yo: ¿será que ya había que repartir las cosas? Digo yo: mejor voy a repartirlas por si acaso. Y las reparto. Y en eso que termino de repartir, dice el pastor: ahora sí repartan. Y yo: Y yo entré en una crisis y yo sudaba. Y la cuestión es que luego, cuando ya termina, dice: vamos a hacer una reunión. Y hacen: ¿quién repartió antes de tiempo? Yo pude haber escondido bajo tierra mi error, ¿verdad? Ahí. Y decir: ¿quién sabe quién fue, verdad? Pero era un retiro espiritual y no podía mentir. Entonces levanté la mano y dije: fui yo. Todo el mundo se me quedó viendo así como principiante. Y yo estaba a punto de enterrar ahí, ya, digo yo, ya no me invitan más. Para mi sorpresa, el año pasado me volvieron a invitar. Pero hermanos, todos nos vamos a equivocar en algún momento. En el ministerio, en el trabajo, en la vida, en los negocios. Todos nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores. Pero eso no debe ser motivo para que entierres bajo tierra tus sueños, tus ministerios y lo que Dios te ha dado. Porque la única garantía de no equivocarnos es no hacer nada. Pero si lo intentas, te vas a equivocar. Pero es ahí donde maduramos. Y ahí es donde también tenemos que entender otro concepto en la Biblia. Cuando la Biblia dice siervo bueno y fiel, no se refiere a un siervo perfecto que no se equivocaba. De hecho, la palabra perfección en la Biblia, más que alguien que no comete errores, perfección significa alguien que es maduro. ¿Y cómo maduramos en la vida? Maduramos cuando intentamos, maduramos cuando nos equivocamos, somos corregidos, reconocemos nuestros errores y aprendemos de nuestros errores. Maduramos no cuando coleccionamos años, sino cuando coleccionamos experiencias y aprendizajes. Pero para hacer eso tenemos que intentarlo, tenemos que hacer cosas. Si entierras todo por miedo a intentarlo, a no cometer errores, nunca vas a crecer, nunca vas a madurar y nunca vas a experimentar lo que es intentar cosas para Dios. Porque si intentar cosas da miedo.
¿Ustedes creen que a mí no me da miedo subirme aquí? Claro que me da miedo. Lo que pasa es que ahora disimulo mejor. Pero vieran la primera vez que me tocó predicar aquí, no dormí en toda la noche. Estaba yo ahí y me temblaban las piernas. No sé ni cómo subí. O cuando el pastor una vez me dice: George, a la oficina. Y yo, Dios mío, ¿qué hice? Y yo haciendo memoria, no, ese día yo no vine, ¿verdad? Me dice: George, me dice, necesitamos un pastor para Santana y lo estoy nominando a usted. Me dice, me tiene que dar una respuesta en 2 días. Y yo, ¿ustedes creen que no me dio miedo? No dormí en esos 2 días. Y todavía eso me lo dijo un martes. Le di la respuesta el jueves y el domingo me estaba presentando en la iglesia. Y yo, ¿en qué momento me metí en esto? Pero lo intenté y cometí un montón de errores, pero lo intenté. Y no cambio nada de eso en la vida. El miedo. Otra cosa que nos hace enterrar cosas, el miedo al rechazo, a ser menospreciados, a ser rechazados. Voy a contarles una historia, otra historia. Hoy es la final del fútbol americano. Yo veo fútbol americano desde 1995, imagínense. Me encanta. Hoy es el Super Bowl 56. Mi quarterback favorito, que es el que lanza la bola, era uno que se llamaba Peyton Manning. Entonces resulta que, ¿cómo funciona el fútbol americano? Resulta que los jugadores juegan en la universidad. Cuando salen de la universidad hacen una lista y los equipos escogen. Obviamente el que es escogido de número 1 es el que es considerado el mejor. Entonces, por ejemplo, Peyton Manning fue escogido en su generación el número 1. Era el que todos consideraban que era el mejor. Pero 2 años después hicieron otra vez la lista y escogieron al número 1, al número 10, al número 20, al número 50, al número 100. Y de 199, escuche, de 199, es decir, al que nadie quería, escogieron un jugador llamado Tom Brady, de 199, para ser suplente del equipo. Es decir, lo escogieron porque nadie lo quería y para ser suplente. Y Tom Brady pudo haber dicho en ese momento: y soy el 199, nadie me quiere, la verdad es que yo no sirvo para esto. Y pudo haber enterrado su sueño de ser mariscal de campo ahí. Pero él dijo: voy a intentarlo. Aunque me hayan rechazado, aunque me hayan menospreciado, voy a intentarlo. Para no cansarlo con la historia, ese año Tom Brady, el mariscal de campo titular, se lesionó, metieron a Tom Brady y ganó el Super Bowl. Y a partir de ese año se convirtió en el mariscal de campo que más Super Bowls ha ganado en la historia, 7. Y de hecho Tom Brady está en este momento en Costa Rica vacacionando. Si nos está viendo, hola Tom. Entonces, lo que quiero decir es que muchas veces nosotros nos vamos a sentir como el 199, como el que nadie quiere escoger, como el que todos consideran que no tiene potencial. Todos en algún momento nos vamos a sentir así. Por ejemplo, Pablo dice que él era discípulo de Gamaliel. Es decir, si hubiera habido un draft, así, una lotería de discípulos, probablemente Pablo hubiera sido el número 1, porque era el que todos consideraban el de más potencial, y por eso era el discípulo de Gamaliel, porque Gamaliel no iba a escoger a cualquiera de discípulo. Entonces Pablo probablemente era el número 1. Por eso Jesús dijo: este está en el equipo equivocado, me lo va a traer para mi equipo. Pero Pedro era un 199. Pedro era un 199. Ningún maestro en sus 5 sentidos hubiera escogido a Pedro. Pero un día un maestro desconocido de un lugar que la gente menospreciaba, llamado Nazaret. De hecho, uno de sus discípulos futuros dijo: qué bueno puede salir de Nazaret. Y ese maestro vio en Pedro algo que nadie había visto. Y le dijo: Pedro, yo sí te quiero en mi equipo. Para mí, si tú eres número 1, ven y sígueme. Amén. Aunque las personas te consideren que eres el 199, aunque tú mismo no creas en ti, Dios sí cree en nosotros. Para Dios sí eres el número 1.
Dios cree en ti. Ahora, Pedro, al contrario del siervo, Pedro era todo lo contrario más bien, porque Pedro más bien lo intentaba más de la cuenta. Ese le entraba todo. Es más, todos los discípulos de los 12, 11 se quedaron con la pregunta que ahora les decía ahora. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera animado a caminar sobre el agua? Pedro no se quedó con la pregunta. Él lo intentó. Él dijo: Señor, ¿puedo andar sobre el agua como tú? Y Jesús, que le dijo: dele. Y el hombre se fue. Después se hundió, pero lo intentó. Y así Pedro lo intentaba todo. Él le entraba todo, lo intentaba todo. Más bien, a veces era demasiado. Al punto, y ahora ahí ando muy deportivo, ¿verdad? Pero a Pedro le pasó como en el béisbol. Jesús le dijo: le van a hacer 3 strikes, y lo poncharon. Porque Jesús le dijo: ¿me vas a negar 3 veces? Y Pedro: jamás. Y 1, 2, 3, y él mismo se salió. Pedro enterró su ministerio en ese momento bajo tierra, porque él dijo: le fallé a mi Señor. Le fallé, lo negué. Y Pedro enterró su ministerio en ese momento, porque había fallado. Pero ¿qué hizo Jesús cuando resucitó? Lo fue a buscar y le dijo: Pedro, desentierra tu ministerio, no he terminado contigo. Tal vez aquí hay muchos que han enterrado su ministerio, han enterrado sus sueños en Dios, han enterrado muchas cosas. Hoy es un buen día para que desentierres lo que has enterrado en tu vida. Amén. Yo quiero que usted se ponga de pie en este momento. Ayer hice un ejercicio que me dolió un montón. Les voy a contar lo que hice, y si ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer en su casa. Como estaba así, dije: bueno, tengo que hacerlo. Le dije: Espíritu Santo, toma una pala, figurativamente. Le dije: Espíritu Santo, tome una pala, cava en mi corazón y saca todo lo que he enterrado en mi vida por miedo. Así le dije al Espíritu. Y yo no sabía en el lío que me estaba metiendo. Porque entonces agarré un lápiz y una hoja y empecé a escribir todo lo que el Espíritu me decía. Y yo: hasta cosas que se me había olvidado que había enterrado en mi vida. Cosas que yo decía: ¿para qué me metí? Mejor se hubieran quedado enterradas. Porque son cosas que me incomodan, son cosas que me dan miedo. Son cosas que no intenté en mi vida porque en algún momento me paralicé por el miedo, porque me equivoqué y no lo quise intentar más. Y lo otro que hice fue decirle: Espíritu Santo, tu palabra dice que tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Dame la valentía, porque no la tengo, de intentar esto que no lo he intentado por miedo. Y en eso estoy como en una crisis todavía. O yo le invito a que usted haga lo mismo. No vale la pena que usted, como este siervo, viva su vida enterrando cosas. De nuevo, si lo has hecho porque le tienes miedo a Dios, Dios no es un Dios al que le tienes que tener miedo. Le tienes que tener respeto, reverencia. Miedo no. Porque quien más se va a alegrar, ¿qué fue lo que le dijo el Señor a sus siervos? Siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Quien más se va a gozar de ver que lo intentas, de ver que creces, de ver de que lo intentas, es el Señor mismo. Él es el más interesado en verte crecer, en verte intentarlo, en levantarte cuando fallas, porque te vas a equivocar, vas a fallar, vas a repartir las cosas antes de tiempo como yo. Pero a pesar de nuestros errores, Dios nos dice: síguelo intentando, sigue adelante. Te equivocaste, sí, pero reconociste tu error, te dejaste corregir, sigue adelante, sigue aprendiendo, lo puedes hacer mejor, sigue intentándolo. No dejes enterrado lo que no tienes que dejar ahí.
Y tal vez y no necesariamente tienen que ser cosas ministeriales o espirituales. Tal vez lo que has tenido enterrado es terminar una carrera universitaria. Lo dejaste enterrado ahí mucho tiempo porque dijiste, no, yo no lo voy a lograr. Tal vez lo que dejaste enterrado fue aprender algo nuevo, como aprender un idioma, aprender a nadar, aprender a manejar, por ejemplo. Yo, por ejemplo, perdí la prueba 3 veces antes de sacarla, imagínate. ¿Qué es lo que has tenido enterrado por miedo a intentarlo? Yo te animo hoy a que lo hagas. Y sobre todo quiero dejar un mensaje muy importante. Si has enterrado tu ministerio, tu propósito en Dios, hoy es un buen día para que lo desentierres. Nada tiene que hacer ahí. Inténtalo y vive la aventura de poner en práctica, de intentar con aquello que Dios ha puesto en tus manos. Amén. Señor, gracias. Gracias por esta mañana. Gracias por este tiempo maravilloso. Señor, somos seres humanos y como seres humanos vamos a tener miedo. Tenemos miedo de fallar, tenemos miedo de intentar cosas nuevas, tenemos miedo que nos rechacen. Y muchas veces la salida más fácil ante ese miedo es, como el siervo de la parábola, enterrar bajo tierra. Y pasan las semanas, pasan los años y muchas veces dejamos ahí enterradas esas cosas. Pero yo te quiero pedir, Espíritu Santo, que cabes en lo más profundo de nuestros corazones, que saques todo eso que hemos enterrado. Primeramente, todos esos pecados, todas esas cosas que hemos tratado de esconder en nuestra vida, sácalas. Saca todo eso que hemos escondido y saca también todas esas cosas que por miedo hemos enterrado. Tú nos has dado estos talentos, estos dones, estos regalos. No queremos tenerlos enterrados, Señor. Queremos intentarlo y te pedimos que tú nos des la valentía para intentarlo, porque si no es fácil, tenemos miedo, nos da temor salir de esa zona de incomodidad. Pero Señor, te pedimos que con la ayuda de tu Espíritu nos des ese valor de intentarlo, que cuando nos equivoquemos seamos humildes y reconozcamos nuestros errores, pero sigamos adelante. Que cuando vengan obstáculos y pruebas, que eso, Señor, no nos haga enterrar nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros negocios, nuestros ministerios. Que sigamos siempre adelante y que podamos algún día escuchar esas palabras de ti: buen siervo y fiel. Te equivocaste, pero aprendiste. Tenías miedo, pero lo intentaste. Te menospreciaron, pero pusiste tu mirada en mí. Tuviste miseria, pero viniste ante mi trono a pedir ayuda y socorro. Siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.